Bueno, entonces, eso le va a causar un dolor estomacal, va a tener diarreas, todo. Y viceversa, si uno por ejemplo, un peruano se va al extranjero, óigame, va a tener el mismo problema con el agua. ¿Por qué? Porque al tomar un agua más pura se va a enfermar. Con decirle que el agua de Corea, de Japón, de Estados Unidos, de estos países desarrollados, es más pura que el agua de cielo, que el agua San Luis que venden acá en la tienda. Esos tienen 200 altígenos ppm. ¿Se dan cuenta? 200. Y por decir el agua de Estados Unidos tiene 88. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces esa es la situación. Ahora, los derrames de petróleo provienen de perforaciones petroleras que tienen un accidente o una práctica inadecuada. ¿Cuántos derrames de petróleo han habido? Bastantes, ¿no es cierto? Se da esa situación justamente ¿por qué? Porque esos derrames inclusive van a matar a bastantes animales marinos, ¿no es cierto? Sobre todo. Ahora, los productos fitosanitarios que usan para criar los campos, luego son absorbidos por la tierra y alcanzan las aguas subterráneas. ¿Ya? Fito, acuérdense fito, estamos hablando de vegetales. Las deforestaciones, ustedes dirán, pero ¿por qué hay deforestación? De acuerdo a la tala indiscriminada también que hay, ¿no es cierto? Se van, por ejemplo, al Amazonas, en el Amazonas que es el pulmón, se puede decir, no solamente del Perú, sino se puede decir el pulmón de América. ¿Por qué? Porque el Amazonas no solamente está en Iquitos, está en Brasil, está en Colombia, está en las Guayanas, está en parte de Venezuela, está en parte de Bolivia. En fin, ¿no es cierto? Hay una variedad, hay una cantidad que eso representa el pulmón de América, de América del Sur, se puede decir. Provoca la tala indiscriminada de árboles va a provocar la aparición de bacterias en el suelo. Estas se filtran en la tierra y contaminan el agua subterránea. Todo regadío, evidentemente, pues todo regadío va a generar eso. Todo regadío va a generar, porque ¿dónde va a ir el agua? Unas que son absorbidas por los vegetales, pero la mayor parte se va a las aguas subterráneas, ¿no? A las aguas subterráneas. Bueno, eso es lo que estamos manifestando. Luego también nos dice el aumento de temperatura. El aumento de temperatura, como les dije, ¿no? La temperatura es una contaminación térmica. Provoca una disminución del oxígeno del agua y altera toda su composición. Y los desechos también que hay. Por ejemplo, en el mar, hoy por hoy que lo están limpiando mucho más, lo están cuidando, porque antes todo eran los desechos inorgánicos que había, orgánicos, básicamente echaban la basura, ¿no? Lo cual no se podía ver la naturaleza del mar, ¿no? La riqueza. Así también hay contaminación en el aire, que es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire que respiramos, siendo las principales causas las que se relacionan con la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, que tienen origen principal, se encuentra en el sector industrial, la extracción de pozos petrolíferos y el transporte por carretera.
Por ejemplo, una de las principales causas de la contaminación ambiental a través del aire se encuentra en su alteración del efecto invernadero, ¿no? Que en otras palabras es el recalentamiento global que dicen, ¿no es cierto? Ya le dejo entrar. El recalentamiento global, como le dicen, ¿no es cierto? Entonces, observamos esas características. El aire de la atmósfera contiene gases naturales que lo hacen posible. Esos gases retienen en forma de calor gran parte de los rayos del sol que atraviesan la atmósfera. Cuando estos gases aumentan y se rompe el equilibrio natural, además las temperaturas son más elevadas de lo natural. Se produce el llamado calentamiento global. Esta es una de las grandes consecuencias del cambio climático. Primero se va a producir el calentamiento global, ¿no? Pero cuando esos rayos de sol llegan a la Tierra y no pueden salir, ¿por qué? Porque chocan a ese gas contaminante que rodea la Tierra, pues, y van a regresar o sea, como choca, no pueden pasar, no tienen la fuerza ya, regresan a la superficie de la Tierra, el cual ya no se va a provocar un calentamiento, sino un recalentamiento. A eso le dicen. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí nos estamos quedando. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, profe. Sí, profe.